Los saludo desde el Museo de Arte Colonial y Religioso La Merced de las Misioneras Agustinas Recoletas, aquí, en el corazón de Cali, en el centro histórico de Santiago de Cali. Y tengo el honor de entrevistar a Alejandro Archila Castaño, director del museo, quien en esta entrega nos va a hablar de Nuestra Señora de los Remedios. Habrá más programas donde hablaremos parte por parte de todo lo hermoso que hay en este complejo arquitectónico y religioso, y a la vez pulmón espiritual de nuestra arquidiócesis de Cali. Alejandro, Dios te bendiga, bienvenido. Buenas tardes, padre, muchas gracias. Y bienvenido a nuestro museo. Gracias. Qué hermoso. Casa de puertas abiertas para quien quiera a través del arte encontrar a Dios. Verdad, belleza y bien nos predican al Dios que nos habita. Y a través de esta conversación pretendemos llevar a la sala de su casa lo que se respira aquí, en este lugar tan lleno de historia. Estamos grabando justamente en lo que fue la celda de algún mercedario que en siglos pasados haya estado aquí, como nosotros, existiendo, respirando, y que su vida transcurrió acá, en estos muros, para gloria de Dios. Bueno, háblanos, por favor, Alejandro, en términos generales, de la Merced y ponnos en contexto con Nuestra Señora de los Remedios. Muy bien, pues según la tradición, el sitio donde nos encontramos, el edificio como tal, se construyó sobre el sitio donde se supone que se celebró la misa de la fundación de Cali. No es propiamente la fundación de la ciudad, sino la celebración religiosa o la ceremonia religiosa, como dice una placa que está en el frontis de la iglesia. Hay personas que a lo largo del tiempo han inventado nombres. Eso es muy propio de los relatos históricos y señalan que un fraile de nombre Santos de Añasco celebró esa misa, pero en realidad este personaje nunca existió. Eh, Era otro que se llamaba Juan de Ocaña, que no era fraile, que era un cura doctrinero y que luego fue el primer párroco de Popayán. Entonces su función fue celebrar la misa, acompañando a los conquistadores, y posteriormente llegaron los frailes de la Merced, ya hacia 1539, Cali se funda en 1536, y estos frailes construyen su convento y el templo dedicado a la Virgen de la Merced sobre ese sitio donde se celebró la primera misa, que sería un sitio, pues, un hito, ¿no? Porque por primera vez se celebra allí la misa, entonces ahí mismo se construyen la iglesia y el convento. El que construye el convento se llamaba Fray Hernando de Granada, que era amigo personal de Sebastián de Belalcázar. Y donde iba pasando Sebastián de Belalcázar fundando ciudades, Hernando de Granada iba fundando conventos dedicados a la Virgen de la Merced. Entonces, el turno de Cali le toca hacia 1539 y hacia 1540 hay un documento que se encontró hace cerca de 50 años para justificar la restauración del convento de la Merced, que decía que aquí se hospedó Sebastián de Belalcázar y otro personaje que estaba riñendo a Sebastián de Belalcázar el derecho a ser el gobernador de este territorio. Entonces dice que ellos dos se hospedaron en el convento de la Merced. Entonces, eso quiere decir que para 1540 este edificio ya existía, quizás no habían otros edificios y por eso pues es tan importante en la actualidad porque todavía está. Los frailes inicialmente construyen un claustro, que es el que todavía se conserva, y la capilla, que era una capilla doctrinera. Estas capillas doctrineras generalmente se construían frente a una explanada, un espacio abierto, donde se congregaba a los indígenas que, según parece, no eran muy amigos de los espacios cerrados, entonces por eso les hablaban en estos espacios abiertos
desde un balcón que estaba al frente o en el frontis de la iglesia. Entonces allí estaba el cura doctrinero, impartía la doctrina, y luego ya cuando la gente se bautizaba, entonces entraban al templo. Entonces el templo ya cambiaba sus características. El Templo de la Merced desde esa época conserva su forma, su capilla principal y dos capillas laterales, la que da hacia la carrera cuarta, que es la que conocemos como la capilla de Letrán, y una capilla similar que estaba al otro lado, que luego se amplió para dedicársela a la Virgen de los Remedios. Y el claustro sí, el mismo que vemos hoy en día. Inicialmente era de un solo piso, luego en el siglo XVII construyeron un primer, segundo piso y ampliaron la capilla que hoy conocemos como de los Remedios. Y ya en el siglo XVIII, que es la mejor época del convento, se construyó lo que actualmente es el Museo Arqueológico, que es vecino nuestro, que antes hacía parte del convento. Parece que fue colegio de misiones, podemos decir que era más o menos un seminario de los frailes de la Merced. Y la configuración que vemos hoy de todo el conjunto arquitectónico de la Merced es la que correspondería al siglo XVIII. También sabemos por documentos que la extensión del convento, o más bien del terreno que tenían los frailes, llegaba hasta el río Cali. Y uno diría, uy, pues entonces era grandísimo. Pues que en realidad el río Cali era mucho más ancho, mucho más amplio de lo que es hoy en día. Entonces, pues ese era el espacio que iba desde la carrera cuarta hasta el río. Luego, por las expropiaciones y demás, pues se dejó el terreno, digamos, que tiene actualmente. Pero la construcción como tal es la que corresponde al siglo XVIII. Y podemos decir que en cuanto al edificio como tal, y ahí nos estaríamos adelantando antes de entrar a hablar de la Virgen de los Remedios, el edificio cambia de dueño cuando empieza la República. Los frailes estuvieron aquí desde que se funda Cali prácticamente hasta 1821. En ese año, el Congreso de Cúcuta expide la primera constitución, pero antes de la expedición de la constitución resolvieron hacer una primera expropiación de bienes de la iglesia. Y la condición para expropiar el bien era que en los conventos hubiese menos de 8 frailes. Este convento seguramente no llegó a 8 frailes, entonces lo expropiaron, igual que el de los agustinos y el de los dominicos que había en Cali. Entonces, a partir de ese momento, el edificio pasa a ser del gobierno. En 1823, el gobierno funda el Colegio Republicano Santa Librada y le entrega los bienes que habían sido de los mercedarios y de los agustinos. O sea que este edificio fue del Colegio Santa Librada, pero el colegio como tal se establece en lo que fue el convento de los agustinos, que estaba en la actual carrera cuarta con calle 13, donde hay un edificio que es espantoso, es un parqueadero y que se llama Santa Librada, ¿no? Ahí estuvo el convento y la iglesia de los agustinos. Y luego, en el siglo XX, fue la primera sede de la Universidad del Valle. Entonces, vamos en 1823, pasan 2 años, se da otra coyuntura y es que Cali tenía el Hospital San Juan de Dios desde el siglo XVIII y necesitaban encontrar un edificio capaz de albergar el hospital. Y el único edificio era un convento de agustinas que habían sido fundadas en el siglo XVIII por un agustino que estaba donde hoy en día está el Hospital San Juan de Dios, que eran las afueras de la ciudad. Entonces le plantean a las monjas un canje. Les dicen, ¿por qué no nos dan ustedes su convento y nosotros les damos la merced? Entonces, a partir de 1825, llegaron las agustinas al convento de la Merced. Por eso el año pasado celebramos 200 años de la llegada de las agustinas a este espacio, o sea, de presencia agustiniana en este convento. Durante el siglo XIX no hubo cambios en el edificio porque el siglo XIX es un siglo de guerras, es un siglo de ruina, entonces pues no había modo de hacer nada. Y ya en los años 20 del siglo pasado, es decir, hace cerca de 100 años, se empezó a actualizar el edificio, es decir, construir segundos pisos, corredores, adecuarlo para escuela, con materiales incompatibles con los originales, entonces ya le metieron hierro, le metieron cemento, le metieron ladrillos cocidos y metieron redes eléctricas, redes telefónicas, etcétera, pues todo lo que había que hacer para actualizar el edificio. Y estas reformas hicieron crisis unos 40 años después. Entonces ya en los años 60 empezó el edificio como a sentir
digamos, toda esta reforma que se había hecho y a principios de los 70 esto ya estaba a punto de caerse, era prácticamente una ruina. Entonces es necesario restaurar la Merced, como tú sabes, pues las restauraciones, sobre todo de edificios y más eclesiásticos, como lo hemos visto aquí en San Francisco, eh, son muy costosas, muy complicadas. Se conforma una junta pro restauración a partir de 1973. La junta hace todo lo posible por restaurar el edificio, pero pues no se logran conseguir los recursos. En el 76 llega el Banco Popular a Cali, logran interesar al banco. Como tú sabes, también los bancos no van a regalar nada, entonces había que encontrar una figura para que pudiera hacerse esa inversión y la figura es comprar la mitad del convento. Entonces las hermanas venden la mitad del convento al Banco Popular, el banco financia la restauración del conjunto conventual, esto empieza en el 76, termina en el 78, y cuando termina la restauración, la parte que compró el banco la destina a Museo Arqueológico, el sitio donde estamos, que era el convento, se destina a Museo de Arte Colonial y se construye un convento nuevo en la parte de atrás. Entonces lo que vemos hoy en día del conjunto conventual de la Merced es consecuencia de esa restauración del 76 al 78. Ahora, ya concretamente en relación con la Virgen de los Remedios, sabemos que ella llega hacia 1580. Eh, Luego, pues, daremos los detalles de cómo fue que llegó, ¿no? Y luego, en el siglo XVII, en 1672, se construye la capilla, que es donde ella se encuentra actualmente. Entonces, es más o menos eh, a grandes rasgos el tema arquitectónico y creo que ya luego entraremos a hablar propiamente de la aparición de la Virgen de los Remedios y de sus implicaciones aquí en la Merced. Gracias, Alejandro. Este programa se llama Entre la sucursal y el cielo y el propósito es comunicar cómo se entrelazan la historia de nuestra hermosa Cali con sus personajes, con la experiencia de la fe. Y ciertamente no hay un mejor lugar que la Merced para empezar a contar esa historia de amor entre Dios y Cali, entre Dios y esta tierra hermosa, bendecida con la visita de la peregrina Nuestra Señora de los Remedios. Eh, Antes de pasar a a las preguntas a Alejandro, pues comparto mi sentir. Yo llegué aquí a la Merced en el año 2008, me acuerdo. Hubo una religiosa muy especial, la Madre Cecilia Castaño. Está con el Señor desde julio de 2022, 2015, desde julio de 2015 y 22 de julio de 2015, día de Santa María Magdalena. Y a ella se debe mucho de este nuevo latido de la Merced, todo lo que tuvo que ver el impulso, todo lo que tuvo que ver con el impulso de la devoción a Nuestra Señora de los Remedios, tiene un nombre, el nombre discreto que se escribe en muy cortas líneas, porque de hecho recuerdo que no ponía el apellido Cruz, sino que hacía una cruz al final, Cecilia Castaño Cruz. Tengo un libro que me regaló así, y es efectivamente el Señor poniendo su sello en la vida de una mujer muy especial en mi historia, eh, especialísima en mi discernimiento vocacional, y este programa es un primer homenaje desde mi ordenación a ella. Entonces, por eso es especial para mí estar aquí. Eso quería compartirles. Aquí llegué a mis 12 años a cantar y ella tiene una iniciativa. El obispo auxiliar de Cali en ese momento también ahora está en el cielo, Monseñor José Daniel Falla Robles, y ella tuvieron yo digo, una revelación, un querer de Dios que les fue comunicado en la cotidianidad de la vida. Así se revela Dios, por el cual
el 8 de cada mes, aquí se celebraba 5:30 de la tarde, se rezaba el rosario, 6 de la tarde la misa. El obispo rezaba el rosario y celebraba la Santa Misa. Faltaba conseguir un músico. Y me acuerdo que yo vine un día en la mañana y la Madre Cecilia, después de haber cantado, creo que canté, creo que era un matrimonio que canté, o alguna celebración así, fuera de horario normal en este templo, y me comentó, y fue así como el 8 de noviembre de 2008, comienza aquí. Yo tengo en mi mente que fue un domingo, 8 de noviembre de 2008, empezamos a cantar, empecé a cantar esas celebraciones. Y después ya vino el himno a la Virgen, después vino una historia de la que hoy hablaremos, pero no quiero pasar por alto el nombre de esta gran mujer, Agustina Recoleta, misionera, Sor Cecilia Castaño Cruz. Alejandro, hablemos, Nuestra Señora de los Remedios, ¿cómo empezó esa historia de Dios aquí en nuestra tierra, en nuestro Valle del Cauca? Pues resulta que en 1672 eh, estaba ya la Virgen aquí hacía cerca de 100 años, pero no se había hecho un templo eh, dedicado a ella o una capilla. Estaba como más o menos en cualquier lugar del Templo de la Merced y había muchos testimonios de muchas personas que habían recibido gracias a través de la Virgen de los Remedios y pues se buscó que se pudiera darle el homenaje que ella merecía, ¿no? El lugar que ella merecía. Entonces, eh, un capitán español se dedica a recoger testimonios para poder justificar la construcción de la capilla. Y esos testimonios tenían como fin conocer la historia que los frailes, por alguna razón que desconocemos, nunca escribieron, ¿no? Todo eran relatos, todo eran tradiciones, pero no había nada escrito. Entonces, a partir de ese año 1672, en el que se construye esta capilla, tenemos un documento en el que estos testimonios nos dicen que fue exactamente lo que pasó. Se convocaron testigos, eran más de 10, como unos 17. Había un indígena y los demás eran un fraile, unos religiosos, habían esclavos y habían blancos, en fin, era de todo lo que había allí. Y cada uno aportó de acuerdo a lo que conocía de la Virgen. Pero el testimonio más importante es el del indígena, que según cuenta el documento tenía cerca de 100 años y era el único que quedaba de los que vivían en lo que actualmente es el Queremal y que vio traer la Virgen de los Remedios acá. Entonces, eh, según el testimonio que él cuenta, que es, como te digo, el más importante, el más interesante, dice que sus antepasados, los indios viejos, decía él, allá en lo que hoy en día es el Queremal, que es municipio de Dagua, vieron en el cielo 3 estrellas. Entonces siguieron las estrellas y ya en el sitio donde se supone que se posaron las estrellas encontraron la imagen de una señora con un niño, ¿no? En lo que vendría a ser una cascada que todavía existe y en una cueva dentro de esa cascada. Esta imagen estaba tallada directamente en la piedra. Entonces ellos empezaron a partir de ese momento a rendirle culto a esa imagen. Entonces, de acuerdo a este documento, sabemos que ellos le bailaban, le tocaban sus instrumentos, ¿sí? Le llevaban comida. Entre la comida que le llevaban se menciona el masato y los chontaduros. Le hablaban y ella les hablaba y le tenían mucha confianza porque incluso cuando le llevaban comida y ella no se la comía le decían perezosa, ¿no? Entonces había una relación, digamos, de una mamá con sus hijos allí, una relación muy tierna, podemos decirlo, porque incluso el documento muestra eso. Y bueno, ya luego llega la conquista española. eh, los encargados de las misiones en todo este territorio eran los frailes mercedarios, que fueron los primeros religiosos que llegaron acá. Luego llegarían los agustinos y otras comunidades, pero ya
en la segunda mitad del siglo XVI. Entonces los que tenían como el monopolio de las misiones eran los frailes de la Merced y envían a un fraile que se llama Miguel de Soto a esta región. El fraile pues seguramente tenía experiencia en misiones, se hace querer de los indígenas y el documento nos dice que él en un momento estaba en la habitación que él tenía allá en lo que hoy es el Queremal. Los indígenas van a visitarlo, ven que él tiene una imagen de la Virgen alumbrada con una velita y ellos le dicen que ellos en la montaña tienen una señora mucho más bonita con una luz que nunca se apaga. Entonces al fraile se le hizo rara esa historia y se hizo conducir a ese sitio. El documento también tiene unas cosas chistosas porque dicen que el fraile era cojo de ambos pies, ¿no? Entonces, definitivamente no podía caminar. Entonces lo trasladan a ese sitio y encuentra esta imagen allá en la piedra. Entonces, ¿qué hacen? La arrancan y se la traen a la Merced. Al parecer la dejan en lo que hoy en día es la entrada al museo, que era la antigua entrada al convento, al claustro. Al otro día van a mirar y ya no está. La imagen se desapareció y se regresó a la montaña. Entonces la traen nuevamente, la dejan debajo del actual coro de la Merced. Al otro día van a mirar y ya no está. Se devolvió. Esta vez no alcanzó a llegar a la montaña, sino que se quedó en el camino. Entonces ya deciden traerla, pero ya no la traen de cualquier manera, sino que se arma una procesión de los vecinos de Cali con los indígenas descalzos. Entonces la traen y ya definitivamente se queda la imagen acá. Estamos hablando más o menos de 1580, o sea, finalizando el siglo XVI. Ella se queda aquí. A finales del 16, ya hacia 1590, 99, pasa por Cali un pintor italiano que se llamaba Angelino Medoro, muy importante en la historia del arte de la Nueva Granada, y él hace la policromía de la imagen. O sea, al parecer la imagen cuando llega no estaba pintada y él la pinta, pero él no la pinta en la parte de atrás. Entonces en la parte de atrás se ve el color de la piedra y la forma como la arrancaron de la piedra. Y ya pasa, termina el siglo XVI, transcurre el siglo XVII y es cuando ya empiezan a darse prodigios, curaciones, sanaciones y demás en torno a la Virgen. Inicialmente, los indígenas la llamaban montañerita cimarrona, ¿no? Pero aquí quisiera ponerle un nombre más bien español, como estamos hablando fuera de cámaras. ¿Qué nombre le ponemos Materilerilero, no? A la Virgen. Entonces resuelven ponerle la Virgen de los Nieves porque está por ahí en la montaña, o más bien la Virgen del Rosario, pero no, le ponen la Virgen de los Remedios, porque la gente empieza a curarse de sus enfermedades por intercesión de la Virgen de los Remedios. Entonces, a partir de ese momento ya queda con el nombre que tiene actualmente. En 1672, como comentábamos antes, le construyen su capilla y ella ya queda con su capilla eh, en la parte norte de la capilla de la Merced, que es una extensión. Hasta ese año la Merced tenía forma de cruz y ya con la capilla de los Remedios queda con forma de L. Y esta advocación es la que tenemos actualmente. A partir de 1942, ya en el siglo XX, cuando se da el Congreso Mariano Misional, se declara reina del Valle del Cauca. Entonces ya ella asume como ese patronazgo sobre el departamento. El departamento surge a partir de 1910, entonces ya ella es la patrona del Valle del Cauca, y no sabría en qué momento se asume como la patrona de la arquidiócesis de Cali, porque la arquidiócesis al fin y al cabo es de 1964, pero la diócesis es de 1910. Entonces ya es patrona de la arquidiócesis y del departamento del Valle del Cauca. Entonces tiene esa connotación. Eh, y pues es además una advocación, podemos decir, autóctona y curiosamente es contemporánea de la Virgen de Chiquinquirá y también del mismo siglo en que aparece en México nuestra querida Virgen de Guadalupe. La Virgen de los Remedios, los rasgos muy de nuestra gente y en la mano del niño un fruto que algunos decían que era una granada y pasa a la historia como definitivamente un chontaduro. ¿Qué más vallecaucano que el chontaduro?
Nuestra tierra ha sido bendecida, lo mencionaba, por distintas apariciones y manifestaciones. En la iglesia hay que reconocer que hay apariciones, mensajes, manifestaciones, revelaciones, distintas como categorías con las cuales se da cuenta del acontecer de Dios, que en sus santos y singularmente en la Santísima Virgen María deja ver, como suelo mencionarlo, pinceladas de su delicado y finísimo amor. Entonces, miremos esto, un niño que lleva en su manito un chontaduro, que tiene toda esa conexión teológica, porque nosotros decimos en el Ave María, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y Jesús en su mano lleva un fruto de nuestra tierra. Jesús ha hecho de Dios y del hombre en su persona una misma realidad. Ha unido de naturaleza divina y de naturaleza humana. El fruto bendito del vientre de María ha asumido el fruto de la vida humana, sembrada en este mundo por Dios, que florece por acción del mismo Dios y es fruto dulce, fruto que alimenta, fruto que sostiene. Háblanos, por favor, Alejandro, acerca de los elementos que encontramos en esa imagen de Nuestra Señora, que creemos firmemente ha sido esculpida por el mismo Dios. Así como en la aparición 1531 en Guadalupe afirmamos que el autor de la imagen que hay en la tilma es Dios mismo, la Trinidad pintó, tuvo a bien, digo yo, se extasió el mismísimo Dios plasmándonos la imagen de María. Pues aquí no es el Dios pintor, es el Dios escultor, y ha esculpido para nosotros la imagen de la Virgen de los Remedios. Cuéntanos acerca de los elementos que encontramos en ella. Pues es muy interesante el tema porque en escultura uno puede hablar de bulto redondo, ¿sí? Imágenes de bulto redondo son las imágenes, digamos, tridimensionales por todo lado. Hay otros que son relieves, altorrelieves, bajorrelieves. Pues ella tiene una característica de bulto redondo, pero también de relieve, porque estaba en una cuevita. Entonces, la talla que se hizo de ella llega hasta cierto punto, pero de aquí para atrás no estaba tallada. Entonces, no tiene nada por atrás. Por eso, cuando se arrancó, se hizo de la manera como se hizo. Y hoy en día, después de la policromía que hizo Angelino Medoro, podemos ver esa forma como la sacaron de esa piedra. Em, las características son muy interesantes, algunos incluso llegan a atribuirla no a Dios, sino a un estilo escultórico de algún escultor español. Digamos que correspondería con la época, con el estilo, con la forma de hacer las cosas en su época. Y también es interesante que la mamá como tal, la Virgen como tal, sus rasgos son indígenas, pero al ser pintada por un italiano, la pintó blanca, pero la naricita de ella no es una naricita respingada, ¿no? Es una mamá gordita, ¿sí? Una mamá, pues, bajita, gordita. Y el niño, en cambio, es más europeo. Sí, es un niño que aunque le hayan pintado los ojos azules y el pelito mono, es un niñito como más robusto, que pareciera como desproporcionado en relación con la mamá. Pero, digamos, esas son como las características formales que ella tiene. Los colores coinciden, curiosamente, con los colores de la Virgen del Rosario y con los colores de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, de hecho, que son la túnica roja y el manto azul. Y estos fueron dorados con eh, decoración en oro, que seguramente se la aplicó el pintor Angelino Medoro. Em, y el niño efectivamente en su manita lleva un chontaduro. Él, una mano la tiene sobre el pecho de la mamá y la otra es aquella en la que porta el chontaduro. Entonces, pareciera
como si la rechazara, pero no la rechaza, sino que es que tiene la manita allí. Y el niño mira pues hacia arriba y la Virgen lo mira a él. Entonces, son esas características. Otra es que la Virgen tiene la boca entreabierta, ¿no? ¿Sí? Entreabierta, no abierta del todo ni cerrada, sino entreabierta. Y originalmente, pues obviamente no estaba coronada. Hay gente que pregunta si la corona es original. No, las coronas, pues han sido posteriores. Incluso en el documento del que hablábamos de 1672, se dice que ella le hacían una corona de papel. Y esa corona de papel se la robaban de aquí para llevársela a los enfermos y se la ponían y los enfermos se curaban con esa corona de papel. Imagínate lo que hacía la fe, lo que hace la fe siempre. Y ya luego la corona que tiene actualmente probablemente es del 18 y en esa coronación que se hizo de ella como reina del valle en el 42 le hicieron una corona de oro tanto a ella como al niño con hojas que recuerdan la hoja del quereme, por haber sido encontrada ella en el queremal, que es una hoja que tiene unas características particulares y pues es una corona especial por eso. Entonces, en términos generales, esas son como las características. Como las fotos generalmente se le toman desde lejos, usualmente ella queda como bajita, ¿no? Entonces, hay gente que dice que está desproporcionada, pero cuando se toman fotos de frente, pues ya queda con un poquito más de proporción. Entonces, ese es un tema que hay allí. Y hay temas también, diríamos, sobrenaturales en relación con la imagen como tal, ¿no? Cosas que yo te puedo dar testimonio porque las he visto. Y es que ella, al parecer, es como muy celosa de su imagen, porque he visto cámaras fotográficas que se arreglan cuando le toman fotos o cámaras fotográficas que se dañan cuando le van a tomar fotos. Sí, ella es, como diríamos, fregada en ese sentido. Y con ella pasó algo similar a lo que ocurre, según tengo entendido, con el señor de Monserrate, que no le gusta que lo bajen. No le gusta que lo bajen a Bogotá, no le gusta que lo saquen de su santuario. A ella parece que tampoco le gustaba que la sacaran. Cuando se restaura el edificio, necesariamente hay que bajarla. Y dicen que vinieron pues varios bomberos a bajarla. Varios eran muchos, sí, porque ella es pesada. Y la bajaron por las escaleras. Al final parece que alguien, digamos, no pisó bien, se cayó ella, hizo un hueco en el piso, a ella no le pasó nada, pero quedó el hueco y pesaba muchísimo. Y dice que cuando ya la traen, eran como dos personas, la trajeron, la dejaron en su sitio sin problema. Entonces, esas son otro tipo de tradiciones que hay alrededor de, de, de esta imagen milagrosa de la Virgen de los Remedios. Ciertamente este programa requiere una parte 2 porque hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero, experiencias muy bonitas. Soy testigo de una vez que bajaron la imagen y recuerdo quiénes la bajaron. Vinieron unos jóvenes que se prepararon en confesión, se prepararon con el rosario y vi cómo bajaban la imagen. Había algo en la catedral y llevaron la imagen hasta la catedral. Y el peso normal de la imagen son 25 arrobas, para que tengan en cuenta esos datos. Efectivamente, la Virgen de los Remedios, tan cercana a los enfermos. Dios hace eso en María Santísima por nosotros. Remedia nuestro dolor. Nos ofrece el remedio para todos nuestros males. Mirar a Jesús y descubrir a alguien que asumió toda la amargura del mundo y nos entregó toda la dulzura de Dios. Alejandro, va a haber parte 2, estoy seguro. El tema está muy, 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 muy interesante. Tendremos oportunidad seguro también de unas tomas y demás. Gracias por ponernos en contexto. Gracias por, sí, comunicarnos no solo tu conocimiento, sino también tu experiencia de fe que está allí en cada palabra que que nos compartes, que nos haces saber y sentir. Bueno, quien quiera venir acá al museo, usted pone allí en el Maps, Museo
de Arte Colonial y Religioso La Merced. No se pierda la oportunidad de este tour, se lo aseguro. Venga y ore ante la imagen de Nuestra Señora de los Remedios. Nuestra Señora de los Remedios, Madre y Reina de la Arquidiócesis de Cali, te pedimos que nos abraces con tu amor, que nos sostengas como sostienes a tu niño, que nos permitas elevar a Dios nuestra mirada como lo haces tú. Concédenos, Madre Santísima, paz para nuestra hermosa Cali. Bendice con la paz del Señor Jesús a tu Valle del Cauca, la tierra que compartes con nosotros, porque también quieres compartir con nosotros en el cielo la nueva Jerusalén. Haz que sobre nosotros descienda la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.